Estamos viendo la Edad Media. Habíamos dicho que este periodo de la historia se dividía en dos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Nosotros ya vimos la Alta Edad Media, cuya característica principal fue el feudalismo. Ahora vamos a ver la Baja Edad Media, a la cual a su vez la podemos subdividir en dos etapas, una etapa de crecimiento y otra de crisis. La etapa de crecimiento se va a caracterizar por las cruzadas, la expansión agrícola, la expansión del comercio y el resurgimiento de las ciudades. Veamos las cruzadas. Para entenderla, primero tenemos que saber que hacia el siglo VII en la península arábiga surge una nueva religión monoteísta, el Islam, cuyo creador fue Mahoma. Esta nueva religión que predicaba que había un único Dios, Alá, va a unificar a todas las tribus árabes y comienza una expansión militar, llegando a expandirse por todo Oriente Próximo y Medio, el norte de África e incluso la península ibérica, España y Portugal, como pueden ver en el mapa. Lo más importante de esta expansión va a estar dado en Oriente Próximo, lo pueden ver marcado con rojo, en la zona donde actualmente está Israel. Allí comienza a instalarse el Imperio Turco, que es parte de esta expansión del Islam. Por otro lado, ¿se acuerdan que vimos que la población europea en la Edad Media era muy católica? Era una sociedad teocéntrica, es decir, el centro del universo era Dios. Y en esa gran religiosidad, el Próximo Oriente era muy importante, ya que allí había transcurrido la vida de Jesús, sobre todo en Jerusalén. Esta zona era llamada por los europeos Tierra Santa. Hacia allí se hacían peregrinaciones de europeos, y si bien ahora los turcos no impedían el paso, sí iban a cobrar impuestos para entrar en la zona. Y además, para el mundo católico europeo, era inconcebible que esos lugares santos estuvieran en manos de los infieles, que eran como denominaban a los musulmanes. Es por ello que el Papa Urbano II convocó a los príncipes cristianos a recuperar Tierra Santa, dando inicio a las cruzadas. Veamos las cruzadas. Para entenderla, primero tenemos que saber que hacia el siglo VII en la península arábiga surge una nueva religión monoteísta. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares, 8 en total, contra los musulmanes que se realizaron entre los siglos XI y XIII y tenían como objetivo recuperar Tierra Santa. El nombre de cruzada viene de la vestimenta de los europeos, quienes en su túnica tenían una cruz. Como resultado, las cruzadas fracasaron, ya que no se logró recuperar Tierra Santa. Incluso no se frenó la expansión del Imperio Turco, que posteriormente va a tomar Constantinopla, marcando el fin del Imperio Bizantino, que sería el Imperio Romano de Oriente, hecho simbólico que marca el fin de la Edad Media. Aunque las cruzadas sí dejaron una serie de consecuencias positivas. Primero, el Mediterráneo vuelve a ser el centro de las comunicaciones. Numerosos barcos comienzan a viajar por el Mediterráneo llevando y trayendo a los cruzados. Segundo, se impulsa el comercio entre Oriente y Occidente, Europa y el Lejano Oriente, fundamental como vamos a ver más adelante. Y tercero, tiene lugar un importante intercambio cultural que va haciendo cambiar la mentalidad europea, comenzando a revalorizar al hombre como sujeto capaz de razonar y como máxima creación de Dios. La segunda característica que dijimos que tiene la etapa de crecimiento fue la expansión agrícola. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la Alta Edad Media la producción era escasa, ya que se utilizaban herramientas de madera y la rotación bienal? Esto provocaba grandes hambrunas. Ahora en la etapa de crecimiento aumenta considerablemente la producción agrícola y esto es debido a las mejoras técnicas. Aparecen las herramientas de metal, lo que permite trabajar mejor la tierra ya que no se rompe. Sobre todo la reja o cuchilla del arado, ya que perfora más profundo la tierra y esto hace que se oxigene mejor. Y por otra parte, ahora se pueden cultivar tierras que antes eran consideradas duras. Otra mejora técnica fue la rotación trienal. Ahora el campo se divide en tres. Una parte se dejaba en reposo, otra se cultivaba para ser cosechada en primavera y la tercera para ser cosechada en otoño, por lo que el campo producía todo el año. Entonces podemos decir que aumenta la producción agrícola gracias a las mejoras técnicas, ya que estas permitieron roturar, arar por primera vez nuevas tierras, las cuales se incorporan al circuito productivo. Asimismo, la incorporación de nuevas tierras permite un aumento de la producción agrícola y debido a la mayor cantidad de alimentos aumenta la población ya que no se mueren por las hambrunas y al haber más gente hay más mano de obra por lo que se pueden cultivar más nuevas tierras.
Veamos la otra característica de la etapa de crecimiento, la expansión del comercio. Habíamos dicho que durante la Alta Edad Media cada feudo tenía una economía cerrada de autosubsistencia, es decir, producían todo lo necesario para vivir. Ahora, con el aumento de la producción agrícola, no solo van a producir más alimento, lo que lleva al aumento demográfico, sino que también van a haber un excedente, el cual va a ser vendido, o sea, comercializado a otros feudos e incluso a las pocas ciudades que habían quedado. El encargado de realizar este comercio fue el mercader o comerciante, el cual compraba el sobrante de un feudo y lo vendía a otro obteniendo una ganancia. Pero para ello era necesario el uso de una moneda que fuera aceptada por todos. Aparece la economía monetaria, se acuñan monedas de oro, plata y cobre y según su peso era lo que valían. A la par de este comercio europeo y gracias a la cruzada aparece el comercio internacional entre Oriente y Occidente y fue monopolizado por las ciudades italianas de Venecia y Génova, ya que allí llegaban los barcos. Habían dos rutas, la de la seda y la de las especies. La seda era un artículo de lujo requerido por los señores feudales y los nobles. Por su parte, las especies eran muy importantes para los europeos, ya que, como vimos anteriormente, les permitían conservar los alimentos, sobre todo las carnes. La ruta de la seda ustedes la pueden ver en amarillo y la ruta de las especies está marcada en azul. Como pueden ver en ambas rutas, comienzan en el lejano oriente, sobre todo en China. No es que un comerciante chino hiciera todo el viaje o uno europeo, sino que el comercio se realizaba de pueblo en pueblo. Es decir, un comerciante iba en caravana o en barco con la mercadería hasta el primer pueblo, los cuadraditos rojos que ustedes ven, y allí lo vendía. De allí otro comerciante marchaba en caravana a otro pueblo y volvía a vender las mercaderías, y así sucesivamente hasta llegar a Europa. Esto es importante para entender, por un lado, el por qué estos productos eran carísimos, ya que cada comerciante debía tener su ganancia. Y por el otro lado, explica el por qué los europeos no tenían conocimiento geográfico de estas tierras. En realidad, a toda esta zona la llamaban la India, lo que nos va a permitir entender más adelante por qué confundieron América con el lejano oriente. Hagamos un repaso parcial. Estamos viendo la etapa de crecimiento, que se caracteriza por la roturación y las nuevas técnicas agrícolas, lo que va a provocar un aumento de la producción agrícola y esto causó el aumento demográfico y un excedente en la producción. Por otro lado, tenemos las cruzadas, cuyo objetivo fue recuperar Tierra Santa, que como saben fracasó, pero sí causa la apertura de rutas entre Oriente y Occidente. Y esto, junto con el excedente de producción, provoca la expansión del comercio realizado en mercados locales y ferias, lo que va a llevar, como vamos a ver más adelante, al resurgimiento de las ciudades. La última característica de la etapa de crecimiento fue el resurgimiento de las ciudades. ¿Se acuerdan que vimos que ante el ataque de los bárbaros las personas se trasladan al campo por su seguridad? Y esto provocó que muchas ciudades desaparezcan y otras se redujeran drásticamente, ya que la comida no llegaba con facilidad. Aquellas pocas que quedaron eran llamadas burgos. Pero ahora, con el comercio, comenzó a llegar la comida a los burgos, lo que hizo que se produjera una revalorización de las ciudades. No obstante, la mayoría de la población va a seguir viviendo en el campo, por lo que va a ser una sociedad rural. Veamos cómo era la vida en la ciudad. Primero y principal, la ciudad estaba ubicada cerca de un río o un lago, ya que le permitía el acceso al agua. Había una plaza mayor en torno de la cual se ubicaban los edificios públicos más importantes, como la iglesia, el ayuntamiento y la casa del gobernador. En la plaza se instalaba el mercado. En las ciudades no había agua corriente. El agua para tomar se traía de fuentes que por lo general no eran muchas. Las personas iban con cántaros, o sea, recipientes, a buscar el agua a la fuente y de ahí la llevaban a las casas. Estas fuentes se ubicaban en las plazas. El agua llegaba a la fuente a través de cañerías, pero no era potabilizada.
Tampoco en las ciudades habían cloacas ni servicios de limpieza. Por lo general, todos los desperdicios, ya sean de origen humano, animal, sobrantes, etc., se tiraban en las calles, las cuales eran muy estrechas y tenían forma de V, con pendiente hacia el río. Y cuando llovía, estos desperdicios eran arrastrados hasta el río, que era de donde se sacaba el agua para tomar. Es por ello también que por lo general evitaban tomar agua, prefiriendo las bebidas alcohólicas, ya que con el agua era probable que se enfermaran. Es decir, las condiciones higiénicas de las ciudades eran pésimas y es importante tener en cuenta esto para más adelante. ¿Quiénes vivían en los burgos o ciudades? En un principio a los habitantes de los burgos se les va a llamar burgueses, pero posteriormente este nombre quedó exclusivo para los comerciantes que se van a instalar en las ciudades. Es decir, los comerciantes se van a llamar burgueses. Estos, para defender sus intereses frente a los señores y los nobles, van a formar corporaciones las cuales se van a llamar gilda. Es importante aclarar que los burgueses van a romper con el orden social establecido. ¿Se acuerdan la teoría tripartita de la sociedad? En donde cada grupo tenía una función. Los burgueses rompen con este orden, ya que no rezaban como los sacerdotes, no peleaban como los nobles y no cultivaban como los campesinos. También en los burgos van a aparecer los artesanos, hombres que se dedicaban a vender sus servicios en lo que la ciudad necesitara. Por ejemplo, se llamaban artesanos a los albañiles, que eran los que construían los edificios, los panaderos, los carpinteros, herreros, etc. Hacían trabajos manuales. Ellos también, para defender sus intereses, van a formar asociaciones, las cuales van a recibir el nombre de gremios. Y por último, y muy importante, en las ciudades aparecen las universidades. ¿Se acuerdan que vimos que los únicos que monopolizaban la cultura eran los sacerdotes, ya que eran los que sabían leer y escribir? Sin embargo, los burgueses, para tener un control de su comercio, van a tener que registrar las compras y ventas, y esto les llevó a la necesidad de saber escribir, lo que provoca una demanda en cuanto a educación, y para ellos en las catedrales e iglesias se comenzaron a instalar escuelas de primeras letras y más tarde universidades que pertenecían a la iglesia. ¿Quiénes iban a las universidades? Por lo general los hijos de los burgueses, con el objetivo de adquirir conocimientos para solucionar problemas propios de su actividad. O sea, aparecen los abogados, conocidos también como letrados. También se va a estudiar medicina y teología sobre todo. Tengamos en cuenta que al depender las universidades de la iglesia, la enseñanza era teocéntrica, mucha teoría y poca práctica. En toda carrera se debía tener al menos 5 años de teología. Entonces, en cuanto a las ciudades, podemos decir que la población urbana estaba compuesta por artesanos y burgueses. Ambos se organizaban en corporaciones, gremios para los artesanos, gildas para los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Eran los comerciantes, cuyo objetivo de su profesión era el lucro o ganancia. También en las ciudades surgen las universidades, que van a educar a los hijos de los burgueses.